Era lo más bonito que jamás había visto. Es increíble que en algún momento de la historia entre los años 80 y 90 jugamos este tipo de juegos, el Tetris. Bueno, hoy les traigo una película bastante interesante. La película llamada Tetris, que cuenta la historia de este videojuego. Jugué al Tetris durante unos 5 minutos y aún veo bloques cayendo en mis sueños. Realmente no tenía muchas expectativas al ver esta película. Pensé que era una de las típicas películas biográficas sin son ni ton, como dice el dicho. Es poesía, arte y mates que funcionan en una sincronicidad mágica. Pero me encontré con una joya un poco cinematográfica. De pronto no es una película de culto, obviamente, pero es una película bastante interesante por todo el contexto en que se está desenvolviendo toda esta historia. Esta película es basada en la vida real, así que nos dará unos detalles bastante interesantes acerca de geopolítica. Nos enseñará un poco acerca de la historia que se estaba viviendo entre los años 80 y 90 y cómo evolucionaron todo este tipo de videojuegos aún en el contexto político. Así que esta película te puede parecer muy interesante si te gustan estos temas de emprendimiento. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Si te gustan estos temas de geopolítica, esta película te puede parecer bastante interesante. Así que es muy abierta a todo público, no solamente a las personas que les gusten los videojuegos y que quieran conocer la historia y los trasfondos de estos populares juegos, sino que también a muchas personas de todo público le puede parecer interesante, ya que la película define hasta conceptos bastante importantes para lo que sucede hoy en día en Latinoamérica y en el mundo entero. Conceptos como por ejemplo el comunismo y el capitalismo. Esta cosa es real, hijo. De verdad que este juego obviamente ya lo conocía, pero no sabía cómo había impactado todo lo que sería una cultura. Entre los años 80 y 90 todos tuvimos en la mano una consola parecida a esta jugando este tipo de juegos, pero no sabía todo el trasfondo de esta historia. Imagínense que toda la narración es básicamente real. Me vi el documental que hablan de la historia de Tetris y todo lo que cuentan en la película, en su gran mayoría, es lo que pasó en la vida real. Se encontraban en pleno apogeo lo que sería la Unión Soviética y todo el contexto de comunismo antes de la caída del muro de Berlín. Entonces la película transcurre en toda esa época, bastante interesante en cómo se presenta el comunismo en esta película, ya que el creador Alexei no tiene la oportunidad ni de tener derechos de autores de su propio videojuego, de su propia creación, mostrando una vez más cómo el comunismo es el peor sistema del mundo, porque no puede darle ni los derechos de autor al verdadero protagonista de esta historia. La Unión Soviética tenía los derechos a nivel mundial. Nada resulta fácil. Me voy a Moscú. También presentan cómo el Tetris se convirtió en el juego más vendido del mundo, siendo una idea inicial un poco simple, pero en cierta forma, ya que en todo este contexto de guerra, el juego era una idea que planteaba algo diferente, como de construir, ya que para mí lo que forman esos bloques de Tetris era una especie de muro. Este es el inventor del Tetris. Su juego es genial. Le voy a hacer millonario. Imagínense que esta película me gustó más que la propia John Wick, ya que tiene este tema relacionado con corrupción, con mafia y con todo este tipo de cosas que suceden de temas burocráticos, de temas políticos, y mantiene una tensión bastante interesante esta película. Así que es mi película recomendada que no puedes dejar de verte. No, venga ya, son ustedes los reyes del suspense. Siempre trato de dar un mensaje en cada uno de los videos que voy sacando en el canal y en todas mis redes. El mensaje es cómo el capitalismo vuelve a darle una bofetada al comunismo. En el comunismo las personas no tienen propiedad intelectual. O sea que todo lo que hacen, todo lo que trabajan, todo el ingenio y la creatividad
venía a ser parte del Estado. No entiendo cómo personas defienden eso, de que nosotros tengamos que ser parte del Estado cuando el capitalismo, cuando el neoliberalismo busca es reducir el Estado, que haya menos Estado para que haya menos control hacia las personas, porque a medida que agrandan el Estado quiere controlar a las personas, y lo que quiere la derecha es libertad. Lo que quiere la derecha es que se reduzca el Estado, que se reduzca tanta burocracia. Entonces lo que debemos ser precisamente es defensores del capitalismo, defensores de la libertad. Y el comunismo y el socialismo y el progresismo lo que buscan es esclavizar a las personas bajo un sistema que es el que ellos controlan, como ha pasado en todos los países socialistas. Entonces en esta película vuelven a reflejar cómo el capitalismo es el que vence a este sistema comunista, donde los personajes no tienen derecho de nada. El ingenio, la creatividad del que creó este videojuego no tenía ningún tipo de derecho, y era el Estado el que estaba peleando los derechos con las diversas empresas que querían comercializar este videojuego. Muchas empresas, sin hacer spoiler, como Nintendo, como Atari, querían la propiedad intelectual de este videojuego porque era un videojuego totalmente exitoso. Y el comunismo era el que negociaba, el Estado era el que negociaba, cuando verdaderamente en un sistema capitalista la propiedad intelectual era el del creador del videojuego. Y aquí prácticamente sin la presencia del capitalismo, el creador del videojuego no hubiera obtenido ningún tipo de ganancia. Y al final de la película, haciéndote spoiler para que el creador del videojuego pudiera tener éxito, tenía que salir del nefasto comunismo, tenía que salir del nefasto socialismo, tenía que salir de ese sistema opresor e irse a un país capitalista como Estados Unidos para poder triunfar y ser contratado por Microsoft. Interesante que en una historia que es de un videojuego nos explique tan claramente lo que sucede con estos sistemas políticos y con esos sistemas económicos, y que el verdadero camino es el camino correcto, y el camino correcto es la libertad de cada individuo, y solamente esa libertad está concebida en sistemas capitalistas, en sistemas de derecha, en sistemas obviamente neoliberales donde buscan reducir el Estado. Bueno, no olvides suscribirte al canal, tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y nos vemos en la próxima.